Soy un exmilitar y actualmente me dedico a la seguridad privada. Mi jefe es un empresario que vive en San Pedro Garza García. La verdad no suelo hablar de las experiencias que viví en el ejército, porque sinceramente la mayoría no son nada agradables. Sin embargo, mi jefe tiene una fijación particular por escuchar relatos de sucesos paranormales. Él y yo platicamos poco porque su tiempo es muy limitado, pero cuando lo hacemos suele contarme historias extrañas que ha vivido, encuentros con fantasmas, brujas y nahuales. Las únicas horas del día en las que no está trabajando son las que pasa con sus hijos. Es divorciado y sus hijos también tienen gran interés en temas paranormales. De hecho, fue uno de ellos quien me sugirió que compartiera la experiencia que viví el último día que formé parte de las Fuerzas Armadas. Así que decidí animarme y contar mi historia. Ingresé al ejército durante el gobierno de Felipe Calderón. Lo hice porque tenía un par de amigos que ya eran militares, y en una ocasión platicando con ellos, me contaron que les habían subido el sueldo. Según ellos estaban ganando casi el doble de lo que yo percibía en ese momento. Esa misma conversación fue suficiente para que me enlistara ese mismo mes. Para entender cómo llegué al lugar donde viví esa experiencia, es necesario que dé un poco de contexto, aunque sea lo básico. Una vez dentro me asignaron a Tamaulipas, que en aquel entonces era un verdadero infierno. Los Zetas estaban en su apogeo, intentando apoderarse de todo el país. La guerra era brutal en todas partes. Corría el rumor de que muchos de ellos habían formado parte de las fuerzas especiales, lo que explicaba lo difícil que era combatirlos. El cártel de Jalisco creó un brazo armado conocido como los Matazetas, diseñado específicamente para enfrentarse a ellos en un conflicto feroz. Durante el resto del gobierno de Calderón permanecí en Tamaulipas, aunque no siempre en la misma ciudad. Cuando Peña Nieto asumió la presidencia nos reasignaron a Jalisco. Para ese entonces, los Matazetas ya habían evolucionado hasta convertirse en el cártel de Jalisco Nueva Generación. Su líder controlaba todo, desde las tiendas de barrio hasta personajes importantes del gobierno. Los soldados destinados allí no permanecíamos mucho tiempo, pues nos rotaban con frecuencia, probablemente para evitar que estableciéramos lazos con el crimen organizado. Del 2013 al 2018 estuve asignado en Colima, Guanajuato y Guerrero. Cuando Enrique Peña Nieto dejó la presidencia y Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo, nos movieron a Zacatecas. Para ese entonces el estado llevaba años siendo el campo de batalla entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Bien recuerdo que en esos tiempos Zacatecas era una zona de muerte. Estaba lleno de pueblos fantasmas, abandonados por sus habitantes que huían del peligro, si las balas no los alcanzaban primero. Fue precisamente en Zacatecas donde viví la experiencia que marcaría mi baja definitiva del ejército. Nos enviaron a la sierra detrás del Cerro de la Bufa, una zona entre el cerro y la carretera Morelos-Cosio. La misión era interceptar un convoy armado del cártel de Jalisco. Lo que no sabíamos era que los de Sinaloa también estaban en la sierra, esperando emboscar ese mismo convoy. Todo se salió de control rápidamente. Una balacera feroz estalló, dejando muchas bajas. De todo el convoy solo una camioneta logró escapar, mientras que la gente de Sinaloa fue eliminada por completo. Del ejército yo fui el único que sobrevivió. Mi supervivencia fue mera suerte. Uno de los hombres que me disparaba no calculó bien la cantidad de balas que tenía, y gracias a eso logré abatirlo, y para ese momento los de Jalisco ya se habían escapado. Todo esto sucedió más o menos a las 2 de la mañana. Allí estaba yo, completamente solo en medio de la sierra, rodeado de cadáveres y con la noche avanzando lentamente. Sin más opciones comencé a caminar. No habían pasado ni 5 minutos cuando empecé a escuchar ruidos, sonidos que no tenían sentido en un lugar así. Primero escuché pasos. Era un andar pausado y casi elegante. Me pareció que eran de mujer,
pues sonaban como tacones golpeando el piso. También se escuchaban crujidos, como si varios espejos estuvieran quebrándose al mismo tiempo. Aunque los ruidos parecían venir de lejos, eran demasiado claros, como si estuvieran amplificados. Al mismo tiempo escuché risas. No se trataba de carcajadas estridentes, sino suaves, como las que se dan durante una charla amistosa. Aunque ninguno de estos sonidos parecía amenazante, sentí un miedo profundo. Quería correr, pero no podía. Durante el enfrentamiento me había lanzado bruscamente en unos matorrales para evitar una ráfaga de balas, golpeándome la pierna contra una piedra filosa. El dolor no me permitía acelerar el paso, ya que si intentaba correr, corría el riesgo de caer y lastimarme más. Así que seguí caminando al mismo ritmo con el corazón latiendo a toda velocidad. De repente escuché que alguien me llamó por mi nombre. Me detuve en seco, ya que no debería haber nadie más en ese lugar, y era imposible que alguien supiera mi nombre. Entonces la voz me llamó de nuevo, y me di cuenta que se trataba de una mujer. No tuve el valor de girarme por completo, pero alcancé a mirar de reojo. A escasos 3 metros detrás de mí estaba una figura femenina. No pude distinguir detalles específicos, ni su ropa ni sus rasgos, solo su silueta, lo suficiente para saber que era de una mujer. Decidí ignorarla y seguir caminando. Avancé unos 20 pasos antes de voltear de nuevo. Para mi sorpresa, la mujer se encontraba en la misma distancia, avanzando al mismo ritmo que yo. Esta vez noté algo extraño en ella. Su rostro era completamente oscuro, como si estuviera cubierto por sombras y parecía tener cuernos. La impresión fue tan fuerte que sentí cómo se me cortaba la respiración. Las piernas me temblaron. Pasé saliva y noté cómo un calor extraño subía por mi frente. Me esforcé por mantener la calma y continué caminando, aunque el miedo me invadía por completo. Sabía que esa cosa seguía detrás de mí y temía que en cualquier momento pudiera atacarme. Entonces otro sonido se percibió muy cerca. Era el cascabel de una serpiente, fuerte y rápido, tanto que me aturdió por completo. Al ruido del cascabel se sumaron lamentos, aullidos y sonidos incomprensibles. Incluso pude escuchar como si un río pasara justo debajo de mis pies. Sentía que perdería la cordura en cualquier momento. La mujer volvió a llamarme por mi nombre, y eso fue demasiado para mí. No pude controlar más la situación y decidí voltear, y hasta la fecha nunca he podido borrar de mi mente lo que vi. Ahí estaba ella. Vestía un vestido celeste y tenía el cabello a la altura de los hombros. Su estatura era promedio, pero sus rasgos faciales eran completamente inhumanos. Sus ojos eran alargados, casi rectos en la parte superior. Su frente era prominente, sus pómulos abultados y su barbilla puntiaguda. Era extremadamente delgada, demasiado para ser natural. Su piel era oscura, con manchas aún más oscuras que cubrían prácticamente todo su cuerpo. Estaba descalza, y sus dedos tanto de las manos como de los pies estaban completamente torcidos. Además, sus extremidades parecían dislocadas, como si se hubieran doblado en ángulos imposibles. Era una horrible criatura, y si logré percibir tantos detalles fue porque el cielo estaba completamente despejado y la luna iluminaba con fuerza. Sus ojos eran profundamente negros, pero su pupila brillaba como si fuera algún tipo de felino. Me quedé petrificado, sintiendo que el tiempo se había detenido. Esperé que aquella cosa hiciera algún movimiento, pero nada sucedió. Sin apartar la vista de aquella mujer, comencé a caminar hacia atrás lentamente. Cuando me atreví a voltear un poco para cuidar de no tropezar, la mujer empezaba a caminar también, deteniéndose en cuanto volvía la mirada hacia ella. Repetí este movimiento retrocediendo poco a poco, hasta que finalmente la perdí de vista.
Entonces, cuando sentí que por fin estaba fuera de peligro, corrí con todas mis fuerzas hasta que llegué a la carretera. Desde esa noche no volví a portar el uniforme ni un solo día más. Me di de baja inmediatamente, pues aquello había sido demasiado para mí. Quitarle la vida a una persona ya es algo que te cambia por dentro, algo que se rompe dentro de ti. En mi caso ni siquiera recuerdo cuántas personas les quité la vida. Eran criminales, pero aún así eran seres humanos. Perdí la cuenta después de 100, pero aquella noche en la sierra de Zacatecas, 6 de los que cayeron eran mis amigos, y los vi morir a cada uno de ellos. El encuentro con esa horrible mujer y con sus rasgos de animal fue la gota que derramó el vaso. Cuando me entrevisté con mi actual jefe, me preguntó el motivo de mi baja y no tuve más remedio que contarle esta historia. Al principio no me creyó, pero por suerte mi experiencia fue suficiente para quedarme con el puesto. Meses después el señor me pidió que contara mi historia con sus hijos, y fue en ese momento cuando por fin me creyó. Repetí todo exactamente igual, palabra por palabra, tal como se lo había narrado a él, y es precisamente la historia que acaban de escuchar.